Buenos días compañeros y profesoras, mi nombre es María Alejandra Enríquez con código 2018-1415 y voy a explicar el problema 5 de la actividad 2. El problema 5 nos dice, sean A con componentes menos 6, menos 6, menos 6, B con componentes 12, menos 6, menos 6, C con componentes 12, 12, menos 6, D con componentes menos 6, 12, menos 6 y E con componentes 4, 4, 10, los vértices de una pirámide EABCD. Este guión nos hace enfocarnos, nos hace enfocarnos de que ABCD va a ser la base de la pirámide. Entonces lo que nos piden es grafiquen la pirámide ABCD en el sistema tridimensional. Si no se acuerdan cuál es el sistema tridimensional, ahora en un rato lo veremos. Y en la pregunta B nos pide si M es punto medio del lado BC y CN es la cuarta parte de la arista CE, calcule MN más CE por ND menos DE. La suma, la resta y la multiplicación escalar de vectores la veremos más adelante. Empezaremos recordando el sistema coordenado tridimensional. ¿Por qué tiene este nombre? Porque tiene tres ejes. En el eje XY tenemos este de acá, el color naranja, el plano XY, lo que cruza el eje X y el eje Y. Tenemos el plano XZ, que es este verde, que es el que cruza a los ejes Z y X. Y tenemos el plano YZ, que es este de acá, el azul, que cruza los ejes Z y Y. ¿Qué más vamos a recordar? Vamos a recordar, como bien nos dice la primera pregunta, ¿qué es un punto medio en un segmento de R3? Como bien dice ahí, un punto medio es, por ejemplo, si yo tengo un segmento AB, como muestra en la figura, el punto medio M le estamos poniendo, ¿ya? Entonces tenemos a A, el punto A con coordenadas X1, Y1, Z1. Ustedes le pueden poner cualquier otro tipo de coordenadas. Y tenemos al punto B con coordenadas Y2, X2, Y2 y Z2. Entonces, el segmento M, vamos a ponerle que sean las coordenadas X, Y y Z. ¿Cómo hallamos cuáles son las coordenadas de este M? Bueno, como dice ahí, vamos a hallar las componentes del punto medio. Para hallar la primera componente, que sería el X, vamos a sumar la primera componente del punto A, con la primera componente del punto B. Por lo tanto, X va a ser igual a y lo vamos a dividir entre 2, es la semisuma. Puedes decir suma entre 2 o semisuma. Entonces, X, ¿qué va a ser igual? A va a ser igual a X1 más X2 entre 2. E igual Y. ¿Cómo hallamos la segunda componente del punto medio? Porque hacemos la semisuma entre la segunda componente de la A con la segunda componente de la B. E igual el Z, que es la tercera componente del punto medio, hacemos la semisuma de la tercera componente del punto A con la tercera componente del punto B y lo dividimos entre 2. Ahora, tres cosas más para recordar. La suma de vectores, la resta de vectores y el producto escalar de vectores que nos va a servir para más adelante. ¿Qué es la suma de vectores? Cuando yo tengo un vector A, que por ejemplo en este caso sería X1, Y1 y Z1, y un vector B, X2, Y2, Z2, y quiero sumarlos, estos vectores, así de simple, sumo la primera componente de A más la primera componente de B, sumo la segunda componente de A más la segunda componente de B, y sumo la tercera componente de A más la tercera componente de B. Esta suma, por ejemplo, vamos a ver, va a ser un nuevo vector llamado vector A más vector B. Este nuevo vector va a tener las coordenadas siguientes: X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. ¿Y qué pasa en la resta? Es casi igual, solo que en vez de más usamos menos. O sea, en este caso, el vector A menos el vector B se va a poner así: X1 menos X2, Y1 menos Y2 y Z1 menos Z2. ¿Y qué es el producto escalar de vectores? Si tenemos un vector
que en este caso sería A1, A2, A3, así hasta AN, que puede ser un número entero. Y tenemos el vector B, que estaría compuesto por B1, B2, B3 hasta Bn. Entonces, el vector A por el vector B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un número. Va a salir un número. ¿Y cómo vamos a hallar este número? Pues vamos a multiplicar la primera componente de A por la primera componente B. A eso le sumamos la segunda componente de A por la segunda componente de B. A eso le sumamos la tercera componente de A más la tercera componente de B. Y así consecutivamente seguimos con el mismo formato hasta el n. En este caso nosotros hemos puesto, como tenemos hasta AN y BN, sería hasta la suma de AN más BN. Estos son algunos conceptos que tenemos que refrescar antes de empezar a resolver el problema. Bueno, ahora que hemos recordado todos estos conceptos, vamos a resolver el problema juntos. Y para eso vamos a utilizar GeoGebra 3D, que es una página web y también una aplicación que ustedes pueden utilizar y pueden descargar. Y hoy día vamos a enseñarles un poquito cómo utilizar algunas cosas. El GeoGebra 3D más que todo es para planos tridimensional, que es la clase que estamos viendo hoy y que es el problema que vamos a resolver hoy. Entonces vamos a seleccionar la entrada. En la entrada vamos a poner los componentes vamos a poner los componentes del problema que nos da. Para eso acá tenemos nuestra calculadora y vamos a poner las coordenadas. Primero tenemos la coordenada A, como habíamos visto en el problema, que era menos 6, menos 6, menos 6. Acá automáticamente el GeoGebra nos dibuja nuestro punto A. Pero para que se vea mejor vamos a reducirlo. Ahí podemos ver nuestro punto A. Ahora vamos a poner nuestro punto B. Nuestro punto B sería 12, menos 6, menos 6. Este es el punto B. Acuérdense que GeoGebra, ustedes ponen el punto y GeoGebra automáticamente lo ubica. El siguiente punto sería el punto C, que en este caso sería 12, 12, menos 6. Y así vamos a continuar poniendo los demás puntos, que es el D, que sería menos 6, 12, menos 6. Y por último, tendríamos el punto E, que sería 4, 4, 10. Entonces ahí tenemos nuestros 5 puntos y nos dicen que grafiquemos la pirámide EABCD. Como nosotros bien sabemos, y como bien dijimos hace rato, como nos están dando esa notación de EABCD, el ABCD es la base de la pirámide. Ahora, GeoGebra nos permite graficar pirámides. Miren, como pueden ver acá. ¿Qué te pide? Dice, seleccionan polígono base y luego el vértice. O sea, tú tienes que seleccionar cuál es tu base, que nosotros ya dijimos que era ABCD, y el vértice de arriba sería el E. Por lo tanto, GeoGebra ya nos dibuja la pirámide. Cuando ustedes lo hagan en su cuaderno, van a tener que hacerlo así como GeoGebra con estas rayitas. ¿Por qué? Porque esto demuestra que es una figura 3D que tiene profundidad.
Entonces ya tenemos la parte A, ya graficamos la figura de la pirámide que nos piden en A, E, A, B, C, D.